¿El 8 como alguna cosa o el 9? El no, 0.8. 0.8.2. Ah, es la misma que tengo yo corriendo en Ubuntu y ese es al pelo. Entonces pásenos más bien la página, porque acá hay muchos, Todo el mundo está sufriendo con... mucho ruido con eso, sí. Vale, vamos a hablar entonces hoy de programación lógica, aunque había quedado programación lógica y funcional, a nosotros lo que nos interesa es la programación lógica, la funcional no, nos interesa hablar de esa programación lógica, ¿listo? Y el cambio que tendríamos que hacer ahí en la forma de pensar para poder generar o trabajar con las reglas de negocio en el Rule Engine, que es el por qué surge esa tal programación lógica aquí para la OAS, ¿listo? Entonces, como para ustedes es un repaso, que ustedes ya pasaron por allá, entonces lo que teníamos allá era que tradicionalmente uno ve la programación en cualquier campo como simplemente una serie de sentencias donde yo tengo que irle diciendo al computador instrucción por instrucción cómo ejecutar esa tarea, ¿vale? Y eso es solamente la parte imperativa, que es lo que conocemos nosotros, ¿cierto? Entonces deberíamos pensar en la programación en un ámbito mucho más amplio, ¿vale? Ya no nos interesa esas instrucciones, sino que hay muchas otras cosas que son más importantes que simplemente ese paso a paso. Entonces allá hay una descripción de valores, unas propiedades, unos métodos, unos algoritmos correctos y eficientes y unas estructuras de datos que soporten la solución. Ese debería ser el ámbito generalizado para la programación, ¿vale? Y no centrarnos simplemente en cómo resolver un problema mediante sentencias, que son la visión tradicional de la programación, ¿vale? Y es una visión global, o sea, cuando cualquiera les hable de programación, por lo general está hablando siempre desde ese paso a paso de cómo resolver ese problema. Ya sabemos que nosotros la programación no es solamente esa parte imperativa, y dentro de la parte imperativa ya hay unos paradigmas que marcan la parada dentro de la programación, paradigma estructurado, paradigma orientado a objetos, que hay que pensar un poquitico también en esa parte declarativa, que es una programación un poco más descriptiva, donde se habla de un paradigma funcional y de un paradigma lógico. Incluso hoy en día la tendencia ya no es hablar de si eso es imperativo o declarativo, sino en multiparadigma. O sea, uno tener toda la conceptualización de lo que abarcan todos esos paradigmas de programación y poderlos implementar en los lenguajes modernos que no se centran tanto en un paradigma o en otro, sino que permiten la mayoría de ellos cualquier paradigma expresado, unos con unas limitaciones, otras de forma más completa o más pura, pero en la mayoría todos permiten ya, por lo menos lo que son de la parte imperativa, los dos tipos, de la rama declarativa y el funcional, ¿vale? Y algunos a través de librerías implementar esa parte lógica de la programación. Entonces, dentro de esas generalidades que tenemos allá, ¿vale? Ya sabemos que esa programación lógica y funcional forman parte de esa programación declarativa, ¿vale? Y la programación lógica en particular se fundamenta en unas teorías de lógica proposicional que son las cláusulas de Horn, ¿vale? Entonces yo tengo una lógica de predicados con una sola conclusión en cada cláusula. Y también que tengo un conjunto de premisas cuyo valor de verdad se deduce del valor de verdad de la conclusión. Es decir, que una conclusión es cierta si lo son simultáneamente todas sus premisas, ¿vale? En eso está basada la programación lógica. En la parte de la programación declarativa, nosotros no tenemos el mismo concepto de algoritmo que se tiene en la programación imperativa. Es decir, que ese programa no va a tener un algoritmo por debajo que le indique los pasos que detallan la manera de llegar al resultado. No nos interesa la manera de llegar a ese resultado, nos interesa llegar simplemente al resultado, ¿correcto? Entonces, hay una idea esencial de la programación lógica que es donde se habla de algoritmos como una ecuación donde se suma la lógica y el control, ¿vale? Esa ecuación es de ese señor Robert Kowalski de la Universidad de Edimburgo, donde propone esa forma general de ver un algoritmo, ¿sí? O sea, ya el algoritmo no es esa secuencia finita, donde tengo el paso a paso para llegar desde ese inicio hasta el final y tratar de resolver el problema con eso, ¿vale? Porque es bastante limitada esa visión de algoritmo. Sino que además, ¿cierto? Yo tengo ya ahora una lógica y un control. Entonces, el algoritmo se va a construir especificando ese conocimiento que tengo yo sobre ese dominio del problema, ¿vale? En ese lenguaje formal que permita expresar esa lógica de primer orden, y el problema lo voy a resolver mediante un mecanismo de inferencia. Es decir, a través de ese conocimiento, ¿cierto? Yo tengo allá mi lógica y a través de ese mecanismo de inferencia tengo el control que va a actuar sobre ese conocimiento que acabo de expresar allá. ¿Listo? Y así resuelvo yo cómo expreso un algoritmo en programación lógica. Pero como ustedes ya bien saben, no se trata de decirle cómo hacer las cosas, sino que va a trabajar de forma más descriptiva, indicando simplemente qué
es lo que quiero obtener. ¿Listo? O sea, ¿qué hacer? Simplemente, no más. Entonces, no existe un concepto de asignación de variables. Ustedes ya saben que allá es una programación sin estados y todos los problemas que tenemos en la rama imperativa en parte son por el manejo de los estados o el mal manejo que se hace de los estados, ¿vale? Entonces, yo no tengo ese estado donde la variable se va modificando en cada iteración que ocurre dentro del programa a través de diferentes asignaciones, ¿vale? Generalmente asociadas a esas posiciones de memoria, que es la visión imperativa de esas variables y del manejo de esos estados, ¿vale? En lugar de ese concepto de asignación de variables existe un concepto de unificación, ¿sí? Es decir, que un elemento o una variable o un almacén solamente va a asumir un valor al momento de que se pueda ligar, ¿cierto?, con algunos valores particulares. Esa liga se produce de forma temporal, ¿correcto? Y se sustituyen dependiendo de las expresiones y cómo la maneje ese mecanismo de diferencia a las expresiones que tengo yo en mi base de conocimientos. Entonces, el programa lógico lo vamos a construir en base a una base de conocimientos a la cual después le vamos a hacer consultas. Esa es la programación lógica, ¿vale? O sea, el concepto es muy sencillo, el problema es el switch que hay que hacer, el cambio que hay que hacer de la costumbre de los estados al manejo de trabajar sin estados. O sea, no pensar en el cómo, sino pensar en el qué. ¿Listo? Entonces, esa base de conocimientos, si se acuerdan, está compuesta por una cosa que se llaman hechos y otra cosa que se llaman reglas, ¿vale? Entonces, los hechos que nos brindan a nosotros simplemente información expresada como relaciones entre datos. Y ahorita cuando damos el ejemplito allá, el típico ejemplo del padre de o uno que está construido ya en GoLog, ustedes ven cuáles son esa relación que se establece. Y las reglas que van a permitir deducir consecuencias a partir de combinaciones entre hechos y otras reglas. Entonces, lo que sí es importante es que se debe expresar apropiadamente todos los hechos y reglas necesarios para definir el dominio de un problema. Acuérdense que eso tiene un concepto que se llama un universo cerrado, donde él lo que diga que es falso no es porque sea falso en realidad, sino porque él no puede determinar otro valor de verdad diferente para esa expresión, ¿sí? Entonces, el programa lógico lo construye especificando la información del problema real en esa base de conocimientos y el problema se resuelve mediante el mecanismo de diferencia que va a actuar sobre esa base de conocimientos. ¿Listo? En otros paradigmas hay un concepto de unicidad en las funciones o la relación que puede establecer una función, ¿vale? En esos paradigmas las salidas son funcionalmente dependientes de las entradas. Ahí hablamos del paradigma imperativo, en sus dos tipos de paradigmas imperativos, de las dos ramas, perdón, que tiene él, o también de incluso el paradigma funcional dentro de la parte declarativa, ¿sí? O sea, como ese paradigma funcional trabaja con el concepto matemática de función, ahí también se sigue estableciendo esa unicidad de un conjunto de posibles entradas, siempre va a terminar produciéndose el conjunto relacionado para las salidas, ¿vale? Entonces, creo que uno le brinda ya por allá como determinístico esa característica cuando empieza a hablar de algoritmos al principio. Si yo entro dos números, la salida debe ser simplemente igual para esos dos números en cualquier caso. Entonces, esa relación de unicidad, con esa restricción de unicidad, siempre se ve dentro de la rama imperativa, incluso en la parte declarativa dentro del funcional, ¿listo? Mientras que en la programación lógica, yo no tengo funciones, sino que tengo es unas relaciones, ¿vale? Entonces, esas relaciones van a trabajar con un concepto o una característica propia de la programación lógica que es la inversibilidad, ¿sí? Entonces, los resultados que yo puedo obtener son mucho más ricos que lo que puedo obtener en la programación tradicional, ¿vale? Entonces, cuando yo establezco un predicado, ese predicado establece una relación entre dos valores o entre dos elementos dentro de mi base de conocimientos. No tienen definida esa dirección, que esta es la entrada y para esta entrada siempre se produce la salida. No tienen esa dirección como tal, ¿vale? Y cualquiera de los dos componentes que se establezcan en esa relación pueden comportarse como argumentos de entrada o salida. Y a eso es lo que domina la programación lógica como inversibilidad. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso, porque como uno está acostumbrado a esa unicidad de esa relación que establecen las funciones, ¿cierto? Entonces uno espera que siempre eso se comporte de la misma manera. Hay que tener presente que aquí no tenemos eso, ¿correcto? Y yo puedo hacer preguntas por uno u otro elemento dentro de esa base de conocimientos, de acuerdo a la relación que tengan establecida. Dos características típicas de los programas lógicos: la recursividad, ¿cierto? Y la utilización de listas para representar conjuntos de valores. Como no tenemos estados, nos ocurre igual que en la programación funcional, que yo no puedo asignarle una variable este valor y después esperar trabajar con eso. Tampoco puedo hacer
iteraciones, es decir, yo no puedo tener conceptos como los contadores, como los acumuladores, que son muy útiles en la programación imperativa, pero tengo la recursividad, que es mucho más expresiva que las iteraciones recorriendo elementos, ¿correcto? Y pues aprovecho las listas para manejar esos conjuntos de valores y trabajarlas, como la lista es un concepto recursivo también, ¿cierto? Es una estructura de datos recursiva, pues la trabajo perfectamente dentro de esa programación lógica allí. Entonces, un ejemplito sencillito allá donde se trabaja en Prolog, entonces tenemos allá una regla y un hecho, ¿sí? O sea, el ejemplo más fácil que hay allá para establecer ese concepto también de universo cerrado y todo lo demás. Uy, qué pena que unos tabulados me quedaron mal sacados, listo. Entonces yo tengo un ejemplo de una regla, entonces yo tengo que X es mortal si solo si X es humano, ¿vale? Entonces yo estableciendo ahí una regla y tengo un hecho. El hecho es que Sócrates es humano. Ese es el conocimiento que yo tengo expresado en esa base de conocimientos, ¿vale? Entonces yo puedo hacer consultas, como por ejemplo Sócrates es mortal, pues haría la pregunta a través de ese predicado que está en mi base de conocimientos, mortal Sócrates, y él me dará la respuesta sí, es mortal, ¿vale? Puedo hacer la pregunta, por ejemplo, ¿Maradona es mortal? Entonces yo le digo mortal Maradona y él me va a decir que no, ¿sí? Recuerden el chiste que hace uno allá en clase siempre, no es que Maradona sea un dios, así juega muy bien fútbol y demás, nada. Lo que pasa es que simplemente él no puede establecer un valor de verdadero para esa consulta que se le está haciendo a través de ese predicado, por el concepto de universo cerrado. Él solamente puede definir como verdadero lo que tenga expresado dentro de su base de conocimientos. ¿Listo? Se pueden hacer consultas como ¿qué mortal conoce? Entonces yo digo mortal y le paso una X, ¿cierto? Esa X es el concepto de variable que él tiene para la programación lógica. Recuerden que debe ser un identificador en mayúsculas, entonces ese X, él nos va a decir que es igual a Sócrates. Si hubiesen más hechos, él puede relacionar de una vez todos esos hechos allá, generando una serie de resultados hasta terminar de encontrar todos los resultados que cumplan con ese predicado. ¿Listo? O simplemente, si me interesa saber si hay algún mortal en la sala, pues mortal, una variable anónima. Ese underscore, recuerden que es la variable anónima, entonces simplemente dará el resultado sí. Hay una o más coincidencias para ese elemento. En GoLog, por ejemplo, yo no he probado esas variables anónimas. Tocaría hacer la prueba porque es muy útil, ¿cierto? Es muy útil en las expresiones que uno forma en programación lógica ese tipo de variables, las variables anónimas. Me toca probarlo, a ver qué ocurre por allá, hacer alguna consulta de esas, un proof all, alguna cosa por el estilo, a ver si nos da el mismo resultado. Entonces recuerden que aquí los programas se comportan de la siguiente manera, ¿vale? Yo tengo una abstracción de la realidad que está expresada en una base de conocimientos. Tengo mis hechos y tengo mis reglas, ¿listo? Tengo un motor de inferencia, ¿cierto? Que es el que va a poder procesar sobre esa base de conocimientos y tengo unas consultas, que es lo que yo voy a tratar de resolver en base a esa base de conocimientos. Que lo hago a través de la maquinita, hago la consulta y obtengo mis resultados. Es la forma típica que trabaja los lenguajes lógicos. ¿Listo? ¿Qué tiene ese motor de inferencia? ¿Qué algoritmos tenga montado? No nos interesa. Nos interesa son los resultados de eso. Ya no nos interesa el cómo, sino el qué. ¿Vale? Y el ejemplo típico que tenemos siempre ahí en las clases es el de las familias. Entonces yo establezco unos hechos, ¿cierto? Como padre de, donde establezco por allá una relación entre unos valores. Juan y María están relacionados a través de ese predicado padre de. ¿Listo? Pablo y Juan también están expresados a través de padre de. Pablo y Marcela también están relacionados a través de padre de. Y además de eso hay unas reglas, ¿cierto? Hay unas reglas donde yo le digo que A es hijo de B, si solo si B es hijo de. B es padre de A, ¿sí? Y otras reglas como que A es abuelo de B, si solo si A es padre de C y C es padre de B. Uno de los errores típicos que les dan, por ejemplo, cuando están tratando de expresar conocimiento a través de hechos y reglas es la característica de singleton para algunas variables, ¿sí? Tienen que tener cuidado porque ¿cómo podría establecer la máquina de inferencia los valores para esas variables que aparezcan como singleton en ese elemento? No sé, supongamos que yo tengo por ahí en abuelo de, ¿sí? Yo tengo abuelo de AB y tendría sí, solo si A es padre de C y no sé, X es padre de B. Entonces tendría dos variables que él no tiene de dónde determinar el valor porque están expresados únicamente en una única regla, es decir, tienen una única aparición
dentro de esa expresión y no se puede determinar el valor ni por la relación que se establece ni porque existan dentro de los hechos. ¿Listo? Entonces puede generar resultados no esperados en las expresiones, ¿correcto? Los operadores que se trabajen allá son muy similares a los de cualquier lenguaje de programación. De repente ese sí, solo sí es lo único que aparece allá como algo diferente, ¿vale? Sin embargo, en cualquier... ahorita les muestro el manualito de Golog. Ahí están expresados las funciones y los demás elementos que tenemos allá. ¿Listo? La programación en su concepto es bastante sencilla. En la aplicación es donde aparece lo complejo. ¿Listo? Creo que esta era la última. Lo que nosotros vamos a implementar no lo vamos a implementar sobre Prolog, sino que lo vamos a implementar sobre Golog. ¿Sí? El Rule Engine a nosotros para qué nos sirve en este momento, simplemente para almacenar de acuerdo a unos dominios todos los predicados que están asociados a ese dominio, ¿vale? Entonces a esa máquina de reglas yo lo que le voy a pedir es a través del dominio, dígame cuáles son las expresiones que usted tiene, qué predicados tiene asociados, ¿listo? Y Golog es el que nos va a servir a nosotros para inferir dentro de nuestras aplicaciones el resultado de alguna consulta particular que hagamos. ¿Listo? Entonces, ustedes cómo instalan ese allá simplemente con un goget, github.com, mndrix/golog, ¿listo? Y tienen una documentación completa en este enlace de acá. Ya tengo aquí abierta la documentación. Entonces él trae algunos ejemplos. Entonces aquí tienen uno muy similar a ese de padre de, simplemente aquí establecen es un father, quién es padre, quién es madre y quiénes son parientes directamente con eso. ¿Listo? Entonces él establece allá en la forma más básica un can proof. Entonces ya tengo un hecho que quiero probar, ¿cierto? Con unos valores sobre los cuales quiero probar, ¿cierto? Y si eso me da un verdadero, pues hago lo que tenga que hacer con ese verdadero, ¿no? O puedo hacer un proofval, ¿vale? Y establezco una expresión como esta. Entonces, par en X, ¿será que hay alguno, o es como conoces algún mortal que teníamos en las diapositivas? ¿Listo? Y él me va a dar un resultado, ¿cierto? Donde me muestra una lista de soluciones, un rango de soluciones, dependiendo de lo que yo quiera hacer con eso, pues trabajo la expresión que quiera trabajar. ¿Listo? Entonces, aquí está toda la documentación de Golog. ¿Listo? De lo que hemos visto hasta ahora, nos interesa mucho trabajar funciones como este tipo, ¿sí? Porque lo que nos interesa es traer resultados en base a alguna expresión particular que definamos en nuestras reglas, ¿sí? Obviamente en las reglas tendremos que echar mano muchas veces de algunas cosas por aquí, pero son hechos que se expresan muy fácilmente, ¿vale? De repente ellos le meten un soporte un poco fuerte de unas expresiones y una generalidad de expresiones que a lo mejor no utilicemos dentro del Rule Engine acá en la OAS, ¿vale? O sea, según la definición de Golog es soporte para todo lo que es estándar en Prolog. ¿Listo? Sin embargo, por allá Fabio le ha pillado algunas falencias allá, como el not, pero bueno, uno puede cambiar algunas expresiones para que trabajen con eso. Por aquí les traigo un ejemplito de algo bastante sencillo, de un cálculo de unos valores de unos contratos y de unos pagos en base a unos hechos y unas expresiones y poder evaluar el resultado. A ver si podemos mirar aquí esto. Entonces, ¿cómo trabaja él? Él trabaja con unas consultas. Entonces, yo defino una máquina, puedo definir incluso la base de datos previa, luego con esa base de datos establecer la máquina con la cual quiero trabajar, etcétera, etcétera. Listo, pero una forma de hacerlo es a través de un new machine y le digo que va a consultar, en este caso es una base de conocimientos. Es como cuando en Prolog uno abre el intérprete de Prolog y le dice consult y le dice la dirección del archivito donde tiene la base de conocimientos y él lo que hace es cargar eso, más o menos similar a esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos hechos, ¿listo? Entonces, un factor para cuando tenga el valor de hora cátedra, de auxiliares de 1.8, el factor de hora cátedra de asistentes 2.3, el factor, etcétera, etcétera. Yo tengo mis hechos expresados acá. Al igual que Prolog, es importante que cada uno de los predicados termine en un punto, ¿listo? Si no, que le va a dar errores por allá que esperaba tal cosa y no se encontró, etcétera, etcétera, ¿listo? Otros hechos, entonces factores para MTO,
de acuerdo a las categorías, factores para TCO, de acuerdo a las categorías. Aquí, por ejemplo, tendríamos que incluir no solamente cuál es el tipo de contrato de hora cátedra, sino si ese señor está trabajando acá en pregrado o está trabajando en posgrado, porque los factores son diferentes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Este valor es un hecho que expresa cuánto es el valor del punto para un docente de hora cátedra, por ejemplo, ¿sí? Y aquí hay una primera regla. ¿Listo? Entonces, una regla donde yo quiero establecer el valor del contrato. Entonces, para un X, lo que me interesa es cuál va a ser el valor del contrato de ese X. ¿Sí? Entonces, es lo que va a poder determinar esa expresión es si, solo si la categoría de X es C y la vinculación de X es B y el factor de B y C es F y el valor W y las horas de X son H y Y es W por F por H, ¿vale? Entonces vean que no hay que pensar en cómo le asigno yo un valor a una variable como tal, en cómo hago yo una iteración, ni nada de eso, porque acuérdense que no tenemos ese manejo de estados, ¿sí? Entonces lo que tenemos es unificación, ¿listo? Entonces, si todos estos valores que están aquí, W, F y H, ¿cierto?, se logran instanciar, es decir, en algún momento de la parte previa de esas expresiones logran tomar un valor, él va a unificar ese cálculo de WF por H, lo va a unificar con Y. ¿Listo? Y lo que vamos a obtener de resultados, bueno, dependiendo cómo se haga la consulta, porque acuérdense que no tenemos, estas son de entrada y estas son de salida, depende de lo que yo quiera obtener, ¿sí? Porque yo de repente podría preguntarle por los X que tengan un valor de contrato de 54 millones, ¿sí? Entonces, si encuentra alguna coincidencia, pues me va a botar ese resultado allá de los X que tienen ese valor de contrato. ¿Mm? O puedo hacer al revés, puedo hacer la pregunta, que es lo que, como está diseñada al principio de esto, para el señor Alejandro, ¿de cuánto es el valor del contrato? ¿Sí? Pero acuérdense que no hay esa relación de que si esto es entrada y a eso le corresponde esta salida, no. ¿Listo? Sino que eso se puede invertir en el momento que uno quiera y puede obtener los resultados como uno lo quiera. O uno puede preguntar por todo, ¿sí? Todos los valores de contrato de todas las personas. Y él me puede obtener esa relación gracias a eso, ¿sí? Mientras que con programación imperativa tendríamos que hacer muchas cosas para obtener esos dos tipos de resultados. ¿Listo? Esa regla es clara, ¿sí? No hay nada raro ahí, ¿listo? También hay otra regla por allá donde se va a establecer el valor pago. Entonces esto es como más o menos qué pago se le debe hacer o cuánto será el valor de cada pago de una persona, ¿listo? Entonces para un X, ¿cuál será el valor del pago? Eso se puede establecer si solo si el valor del contrato de X es Y, la duración del contrato de X es D, y a P, instanciarlo, ¿cierto? Si se puede hacer la división Y dividido D. ¿Listo? Entonces aquí no hay un retorno, no hay una asignación particular, nada por el estilo. Y otros hechos que se establecen allá, ¿cierto? Esto fue una pruebita que se hizo. ¿Qué pasa si yo cargo los hechos después de que ya tengo definidas las reglas? No hay ningún problema, ¿sí? Lo que sí hay que tener cuidado cuando se está haciendo programación lógica, aunque en la lógica no importaría, por ejemplo, si este elemento F, ¿cierto?, se pusiera ya al principio en la expresión Y es W por F por H, en programación lógica no debería haber, perdón, en lógica no debería haber ningún problema, ¿cierto? Porque no importa el orden que yo ponga los elementos de una expresión, él debe poder calcular el valor de verdad para esa expresión. Pero en los lenguajes de programación lógica sí hay problema, porque acuérdense que él trabaja con el principio de la unificación. Entonces, si este señor W no tiene ningún valor, él no va a poder hacer la instanciación de Y. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de lo que él depende en la expresión es que este W tenga instanciado un valor. Es decir, ¿puede hacer la unificación o no puede hacer la unificación? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Ahí se establecen otros hechos, entonces la categoría, la vinculación, las horas, la duración del contrato. ¿Listo? Y se establece por allá un pruval. ¿Vale? Entonces yo quiero saber los valores de los contratos de todos los X y que en Y me retorne, ¿cierto?, cuáles son los valores. Entonces se establece allá una iteración dentro de Go, eso sí, una iteración de Go normalita, ¿vale?, donde yo voy a cargar del rango de contratos, es decir, todo lo que obtuvo él allá del pruval, ¿vale?, en solución. Y lo que va a hacer es simplemente un printf,
¿cierto? De dos string concatenados con ese contrato y flechita, donde le voy a pasar en las X, en la primera S, perdón, solución by name X, es decir, los valores de X, y solución by name Y. ¿Listo? Y me interesa también los pagos brutos, los pagos que se van a hacer de acuerdo a la duración de ese contrato, que fue la otra regla que teníamos allá establecida. ¿Vale? M pruval, valor pago, XY, y se comporta de la misma manera. ¿Listo? A ver, si no tenemos ningún problema, vamos a poder correr eso acá. ¿Vale? Y voy a correr mi test. Y se obtuvieron los valores de los contratos y los valores de cada uno de los pagos de acuerdo a las reglas de negocio que se tenían. ¿Listo? ¿Qué es lo útil de separar eso de las aplicaciones? Que si en algún momento llega a cambiar la regla, yo no tengo que cambiar nada programático dentro de mi aplicación. ¿Sí? ¿Dónde tengo que hacer los cambios? En la base de conocimientos que está almacenada en el Rule Engine. ¿Listo? Y esa sería la gran ventaja que tendríamos allá. No sé, se ocurre que de repente, obviamente estos hechos sí son cargados de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la categoría de Alejandro? ¿Cuál es la categoría de Marce? ¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es las horas del contrato? ¿Cuál es la duración del contrato? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso yo tengo que cargarlo de la base de datos normal y generar una expresión de ese tipo de hechos. Pero lo que es la lógica de la aplicación, y como por decir la línea base en la cual se establece las decisiones que se puedan hacer, eso no está asociado directamente a la aplicación, sino está expresado en el Rule Engine allá. Y yo lo que voy a obtener de ese Rule Engine es un JSON, no es una cadena donde están expresados estos hechos. Le sumo los hechos que cargo en mi base de datos a esa cadenita, hago el consult y voy a obtener allá los valores que yo necesite. Lo que sí voy a tener es la iteración de esos valores y lo que yo quiera hacer con esos elementos que tenga allá. Eso pueden ser verdaderos y falsos, eso pueden ser valores calculados, eso pueden ser conjuntos completos de datos que quiera obtener, lo que quiera trabajar allá. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que la saqué barata porque todos ya estaban en modelos 2, entonces no había ningún problema. Digamos acá no se va manejando de lo que es agregar conocimientos, o sea, esta prenda, digamos, agregar reglas y, digamos... Si o sea, que sea automático el incremento del conocimiento por parte de alguna generación de alguna regla nueva, no. No lo hemos hecho todavía en GoLog. ¿Listo? Tenemos un problema grande ahí, es con los assert adicionales. ¿Listo? Se me ocurren en este momento, de acuerdo a la prueba que se hizo, y es que si esto está en una cadena de texto, pues yo antes de hacer el consult, lo que hago es armar estos hechos y se los sumo a la cadena que le va a pasar para que él consulte. ¿Sí? Aunque hay unas funciones, hacer Z y hacer A, que meten dentro de la base de conocimientos, dentro del database para esa base de conocimientos, esos hechos. La verdad es que no hemos logrado una prueba exitosa directamente de eso. ¿Listo? Se espera que ya este fin de semana eso quede resuelto y no tenga que armar cadenitas de texto, sino a través del database pueda hacer ese ejercicio completo. ¿No? Fabio había programado por allá un árbol bastante interesante donde da mucho más flexibilidad de la regla. Entonces, dependiendo de la complejidad del negocio, se puede ir uno por ese estilo de programación o se puede ir por uno por este estilo de programación. ¿Vale? El lenguaje es bastante flexible. Igual es programación lógica, entonces podemos hacer muchas cosas de lo que tenemos allí. Pues yo hice un ejemplo muy orientado a lo que habíamos hecho en la pasantía. Y a la parte del cálculo de la nómina como tal, pues me basé mucho en eso para hacer eso. Sí, que era el monstruo de árbol de decisiones que tenían ustedes allá directamente para eso. Perfecto. La idea era tan flexible que con un solo comando calculaba la nómina completa para cualquier persona, para planta, para hora cátedra, para cualquiera. Y lo que yo hacía era hice lo mismo que habíamos hecho, definir fórmulas como una regla de negocio, el nombre de la fórmula y el resultado de la fórmula,
y eso lo volvía recursivo cuando una de las variables era realmente otra fórmula por allá abajo. Entonces lo que hacía era armar el árbol de ahí abajo y se mandaban simplemente las personas con, con las variables, digamos las atómicas, ya las que no eran fórmulas, se le mandaba el nombre de la variable y el valor, y él después de armar el árbol consultaba y calculaba y se volvía hacia arriba. Eso fue algo muy como lo que hicimos la vez pasada, solo que lo optimizamos en la pasantía un poquito, no haciéndolo por personas sino por personas diferentes. Entonces buscábamos qué tantas combinaciones diferentes de salarios y de horas de carga, todo eso había, y si había 1000 profesores, digamos que hubieran 100 diferentes, y calculábamos solo para esos 100 y repartíamos a las categorías, y así no matábamos la máquina procesando tanto la máquina. Pero sí, eso es bastante flexible, es hacer lo que uno quiere. Lástima que no estuvieron los que no estaban en modelos 2, porque esos eran los que iba dirigida la presentación. Pero pues digamos, en el caso de ustedes, yo creo que si se planteara por este lado también podría ser útil toda esa parte de las reglas para una pasantía. También se podría hacer por acá, de que si tiene el 80% y luego cambió la reglamentación y necesita el 70%, pues que es lo que yo he visto que cambia, cualquier cosa, se pueden cambiar las reglas y hacer pues se pueden cambiar los hechos y poner una regla de si es apto para una pasantía, para una monografía y ya. O sea, diferencias por cada modalidad, algunas son muy pocas, entonces podríamos tener en cuenta. No, o crearon una modalidad de grado diferente, pues la metes en el Rule Engine y igual es la consulta sencillita, la misma consulta que haces es la que vas a seguir trabajando. Modifican por allá las condiciones, el 70%, 80%, sino queda ahí mucho más administrable. Pero igual lo que vaya acá debe ir en la base de datos, ¿no? O sea, digamos esas reglas, digamos que el 80%, pues no tanto eso, o bueno, tal vez sí, digamos que tal modalidad es del 80 y otra, pero eso se debería tener en la base de datos también, o... Pero en la base de datos del Rule Engine, es que yo creo la regla, esto mismo lo creo como una regla. Espérame un segundito a ver si arranco aquí el Rule Engine para que lo vean ahí directamente. Vemos directamente lo de nómina, hablando de mi ejemplo, algo que separamos de lo que antes estaba en base de datos y ahora está en el Rule Engine es cuando un concepto afecta a una nómina, cuando se le descuenta algo a un perfil. Eso antes lo teníamos en base de datos y ahorita se deja netamente en las reglas. Pues porque no es necesario no me dice nada en la base de datos mientras que acá es muy eficiente que esté afectando una nómina. Entonces aquí hay unos dominios, ¿cierto? Donde están los dominios ahí, no sé, ahorita los ejemplitos que están montados es el de familia, ¿listo? Que era un test para probar. Sin embargo, hay unos dominios creados allá para probar ese CRUD directamente. Y los predicados, ellos tienen un predicado ahí que están estos, ¿vale? Entonces es el mismo predicado como tal. Entonces si tú tienes que cambiar algún elemento particular, lo cambias en el Rule Engine. Vas y editas el hecho en particular o agregas un hecho nuevo, si tengo que trabajar con otros valores, y la consulta que él estaba haciendo allá para un valor X o para cualquier cosa que quieras decidir allá queda transparente. O sea, esto no porque exacto, o sea, estas consultas que serían los que harías tú allá a través de eso. Sí, ya no tienes que meterle tanta lógica del negocio dentro de la aplicación, ¿vale? Porque todas las decisiones las puedes tomar simplemente haciendo una consulta. ¿Alguna otra pregunta?